Hola chicos, Dios los bendiga a todos. Sean todos bienvenidos al increíble mundo de la física. Así que los invito a recorrer esta gran aventura de descubrir las leyes que rigen el funcionamiento del universo. Y nunca olviden que una mente que se expande nunca más vuelve a su tamaño original. Así que espero que disfruten esta aventura de conocer, de descubrir nuestro universo. Así que sean bienvenidos al increíble mundo de la física. Vamos a comenzar. Hoy continuamos comprendiendo el fenómeno de la presión atmosférica, parte 2. Bien chicos, vamos a comenzar por comprender lo que es la medición de la presión atmosférica. Para ello, partimos de este señor, Evangelista Torricelli. Fue físico y matemático italiano, inventó el barómetro de mercurio en el año de 1643 y de hecho fue alumno de Galileo Galilei y demostró que podía tener un recipiente sin contenido al extraer el aire. Pero ¿por qué les hablo de este señor Torricelli? ¿Por qué les hablo de él? Bueno, básicamente porque Evangelista Torricelli fue un científico italiano que fue el primero que logró determinar el valor de la presión atmosférica al nivel del mar. Hacia el año de 1643, Torricelli diseñó un experimento basado en la presión hidrostática. ¿En qué consistía este experimento? Bueno, miren lo siguiente. Se los voy a explicar aquí paso a paso. El experimento consistía en llenar un tubo de 1 metro de longitud cerrado por un extremo con mercurio e introducirlo por su extremo abierto en una cubeta que también contenía mercurio, tal como lo observamos en la figura. Entonces, el razonamiento de Torricelli fue el siguiente. Él pensó, bueno, la columna de mercurio en el interior del tubo debe ser sostenida por alguna fuerza. Dada la posición del tubo, lo más lógico era atribuirle esta fuerza a la presión atmosférica ejercida sobre el mercurio en la cubeta, que al equilibrarse con la presión hidrostática ejercida por la columna de mercurio en el tubo, evitaría que éste descendiera, tal como se muestra en la figura. Ahora bien, vamos a ver una simulación de este experimento brillante diseñado por Torricelli. Muy bien, con base en este experimento, Torricelli observó que el mercurio que se encontraba en el interior del tubo descendía hasta alcanzar una altura de 76 centímetros, dejando un vacío en la parte superior del tubo, tal como lo vimos en la simulación. Esta altura se mantenía igual aunque se cambiara el diámetro del tubo o aunque se cambiara el tamaño de la cubeta, la altura se mantenía igual. Algo interesante. Entonces Torricelli hizo el siguiente razonamiento, que es bien interesante. Él pensó, bueno, la presión atmosférica, debido a que la altura se mantiene igual, aunque se cambie el diámetro del tubo o el tamaño de la cubeta, la presión atmosférica equivale a la presión hidrostática producida por la columna de 76 centímetros de mercurio. Y lo más interesante de todo es que es posible calcularla con la ecuación fundamental de la hidrostática. Y es lo que haremos en este momento. Aquí tenemos que la presión es igual a Rho sub L, densidad del líquido,
por G, que es gravedad, por H, que es altura. En nuestro caso la altura es de 76 centímetros. Expresado en metros sería 0,76 metros. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo. Aquí tenemos entonces que la presión atmosférica, como la presión atmosférica es igual o equivale a la presión hidrostática producida por una columna de 76 centímetros de mercurio, entonces la presión atmosférica será igual a Rho sub L, densidad del líquido, en este caso la densidad del mercurio. La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico, por gravedad, que es 9,80 metros por segundo al cuadrado, por la altura, en este caso la altura es 0,76 metros. Decíamos que la altura en el experimento fue de 76 centímetros, pero al hacer la conversión, eso nos quedaría como 0,76 metros. Muy bien, luego de hacer estos cálculos, nos queda lo siguiente, que la presión atmosférica es igual a 101.125 pascales. Y este es un hallazgo interesante. Bien, ¿esto qué implica? Esto implica que la presión atmosférica al nivel del mar corresponde a 101.325 pascales o 10 newton por centímetro cuadrado aproximadamente. Y esto, ¿sí? 101.325 pascales es equivalente a un ATM, es decir, a una atmósfera de presión. Un hallazgo interesante. Muy bien, esto ¿qué más? ¿Qué otra conclusión podemos obtener a partir de esto? Bueno, ¿qué significa todo esto? Esto significa que cada centímetro cuadrado de superficie de cualquier cuerpo soporta una fuerza de 10 newton a esa altura. La contextura del ser humano se ha desarrollado bajo la acción de dicha presión. Así, la palma de una mano extendida, por ejemplo, que tiene un área de 150 centímetros cuadrados, soportaría una fuerza cercana a los 1500 newton, lo que equivaldría a cargar un objeto de aproximadamente 150 kilogramos. A pesar de este valor, no te sientes comprimido por la presión atmosférica. Y bueno, ¿a qué se debe esto? Esto es debido a que los líquidos internos de tu organismo ejercen una presión interior que equilibra la presión exterior. Por esa razón es que no te sientes comprimido por la presión atmosférica. Bien, es posible comprobar la disminución de la presión con el aumento en la altura si se realiza el experimento de Torricelli en diferentes ubicaciones. Algo también que sería interesante comprobar, que al hacer el experimento de Torricelli a diferentes alturas comprobaríamos la disminución de la presión atmosférica con el aumento en la altura. Bien, chicos, ahora vamos a ver lo que son los instrumentos de medida de la presión atmosférica, ya que existen diversos instrumentos para medir la presión atmosférica, como el barógrafo o el manómetro, el barómetro de mercurio o el barómetro aneroide. En primer lugar tenemos el manómetro. El manómetro es un tubo en U con los extremos abiertos y mercurio en su interior. Al conectar el manómetro al recipiente que contiene el gas, cuya presión se quiere medir, el líquido se desplaza hacia el interior del tubo de un lado a otro y la diferencia de altura marca la presión. Este mismo modelo se ha implementado y se ha modernizado, se han hecho innovaciones, pero en sí el principio físico es el mismo, solamente que las innovaciones tecnológicas han reconfigurado el sistema. Bien, en segundo lugar tenemos el barómetro de mercurio. El barómetro de mercurio es el instrumento del experimento de Torricelli. La atmósfera ejerce una fuerza descendente sobre el mercurio y si hay un aumento en la presión, esta obliga al mercurio a ascender dentro del tubo. Si la presión atmosférica disminuye, entonces la altura del mercurio dentro del tubo desciende.
Y por otro lado tenemos el barómetro aneroide. Este cuenta con celdas selladas que se contraen o expanden en función de los cambios en la presión atmosférica. Los cambios en el volumen de las celdas mueven un brazo mecánico que registra gráficamente sobre un papel los cambios en la presión. De hecho, en la actualidad existen instrumentos análogos a los aquí mostrados, ubicados en diferentes zonas del planeta, que registran electrónicamente las variaciones en la presión con el fin de analizar las condiciones climáticas. A continuación, veremos una serie de simulaciones sobre estos increíbles instrumentos de medida de la presión atmosférica. Interesante, ¿no? Cómo la física tiene una aplicación en todos los escenarios de la vida. Bien, chicos, ahora vamos a ver los efectos de la presión atmosférica. Bien, vamos a ver tres efectos de la presión atmosférica. El primero de ellos es la presión. La presión disminuye conforme aumenta la altura. Así, al pasar de una ciudad como Bogotá a 2.625 metros sobre el nivel del mar, a una ciudad como Cartagena, que se encuentra a 2 metros sobre el nivel del mar, se presenta un aumento en la presión sobre el cuerpo de la persona, el cual debe adaptarse. Entonces, al pasar de una ciudad a otra, se da un cambio de presión. Y eso es un efecto
de la presión atmosférica. Como el segundo efecto de la presión atmosférica es la temperatura. A mayor presión, mayor temperatura y viceversa. Esto se debe a que a menor altura las partículas de gas están más comprimidas y soportan más peso, lo que eleva su energía interna por la fricción que se genera entre ellas cuando chocan entre sí. Y finalmente, en tercer lugar, el tercer efecto de la presión atmosférica es el oxígeno. La concentración de oxígeno tiene el mismo comportamiento de la presión, como lo muestra la gráfica en el costado. Esto implica que a grandes alturas el suministro de oxígeno es bajo, de manera que el ser humano puede sufrir mal de altura, en el que se presentan síntomas como náuseas y dolor de cabeza. Debido a que a mayor altura, a grandes alturas, el suministro de oxígeno disminuye. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra la variación de la concentración de oxígeno y la presión atmosférica con la altitud. Aquí notamos que la línea negra es el porcentaje de oxígeno y la línea roja es la presión atmosférica. Aquí observamos que a medida que aumenta la altitud, disminuye tanto la presión atmosférica como el oxígeno. ¿Sí? Aquí observamos en la línea roja, que es la presión atmosférica, cómo comienza a disminuir a medida que aumenta la altitud, y también observamos la línea negra, que es el porcentaje de oxígeno. Vemos que también disminuye a medida que aumenta la altitud. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy, y nunca olviden que una mente que se expande nunca más vuelve a su tamaño original. Nos vemos hasta la próxima.